manchado, mis lágrimas caerán, mis lágrimas caerán. Al taller del maestro vengo, no se me curará, la tomará entre sus brazos y caerá sanará las herramientas del maestro. Mi alma tremenda, martillo en mano y mucho fuego, aunque me duela ayudará a conocerlo y entenderlo, a saber que amar esto, amar es más que un pretexto, es una entrega, es un negar, más que aquel sentimiento, es la decisión de amar. Al taller del maestro vengo, ahí el sol se pondrá. Al taller del maestro vengo, pero mi alma aquí está. Al taller del maestro vengo, gran tiempo que ahí él está. Al taller del maestro. Los días que sufrió, el sol apareció cuando el talento no lo es todo, y el silencio vale más que 1000 palabras sin sentido, y una vida no iría si tú no estás aquí conmigo. Merecido en mi canta para que la fama y las estrellas, si el maestro aquí no está, ¿para qué decirte que te amo? Si conmigo no quieres estar, al taller del maestro vengo, pues se me curará, me tomará entre sus brazos y caerá sanará las herramientas del maestro. Mi alma tendrá martillo en mano y mucho fuego, aunque me duela ayudará a conocerlo y a entenderlo, a saber que amo esto, amar es más que un pretexto, es una entrega, es un negar, más que aquel sentimiento, la decisión de amar. Al taller del maestro vengo, ahí el sol se pondrá. Al taller del maestro vengo, por tan lento y libre estar. Al taller del maestro vengo, aquí estoy, carpintero. Al taller del maestro vengo, aunque me duela, eso me ayudará. Al taller del maestro vengo, no importa el tiempo, que Dios está. Al taller del maestro vengo, al taller del maestro. Al taller del maestro hemos venido. Le damos gracias a la visita que está aquí con nosotros. Dios te bendiga. Damos gracias a Carlito, que
que vino 2 veces, vino temprano en la mañana y volvió en la tarde, a los hermanos que están llegando, a Esmeralda que está aquí con nosotros, que el domingo pasado no la pude saludar, pero ya hoy está saludada. Dios los bendiga, iglesia, una vez más. Vaya conmigo, vamos al libro de Efesios, vamos a usar capítulo 4, los versículos 13 al 16. Cristo es nuestra meta. Nuestra meta es Cristo. Nada fuera de Cristo. Cristo es nuestra meta. Cristo es donde debe estar puesta nuestra mirada, a donde queremos llegar, lo que queremos ser, lo que queremos imitar. Es Cristo. Y antes de ir a la alabanza del taller del maestro, estuvimos cantando la alabanza, ¿verdad?, de lo que es una iglesia, de lo que Dios pide en su palabra, que sea una iglesia, que sane al herido, que le dé la mano al caído, que esté unida. Y esa alabanza, yo creo que era la perfecta para el mensaje de hoy. Cristo es nuestra meta. Así que leemos de los versículos 13 al 16 y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos delante de la presencia de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y reconocemos tu presencia en este lugar, Señor. Así que te pedimos que seas tú obrando en cada uno de nosotros, Señor, para llegar a la unidad y a la perfección que tú demandas de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos que a través de este mensaje, Señor, nosotros podamos meditar en la necesidad que como tu iglesia, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, Señor, nosotros podamos vivir en unidad, velando los unos o los otros, Señor, para poder iluminar a un mundo que está engañado y es engañador. Queremos poder ser útil delante de ti, Señor. Queremos también poder ser útil delante del mundo, Señor. Pero para poder ser útil delante del mundo, Señor, necesitamos unidad como los miembros de Cristo que somos, Señor. Reconocemos que tu palabra habla en el presente, Señor. Que tu palabra no habla de lo que vamos a hacer, sino de lo que ya somos, Señor, en Cristo, Señor. Así que ayúdanos a entender tu palabra en esta tarde y ayúdanos a exponerla, Señor, con la facilidad de que el que la escuche la pueda entender, Señor. No permita que ninguno de los que está aquí salga de este lugar en la misma condición, ni que ninguno que pueda escuchar esta palabra a través de las redes sociales quede en la misma condición que estaba hasta que escuchó tu palabra, Dios. Abre los oídos y siembra esta semilla en cada uno de nuestros corazones, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Amén.
Amén. Cristo, nuestra meta, es el título. Es del grupo de santos que han sido perfeccionados y equipados, que Dios levanta ancianos, diáconos, maestros dentro de la iglesia. Todos los demás tipos de obreros necesarios para que la iglesia sea fiel y productiva. La edificación apropiada por parte de evangelistas y pastores maestros que conducen al ministerio apropiado por parte de la congregación resulta de forma inevitable en la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros estamos aquí para formarnos en lo que Dios quiere formarnos para poder predicar a Cristo al mundo. Esa es nuestra meta. Nuestra meta es que nosotros podamos ser transformados a través de la palabra para poder presentar a Cristo a través de la palabra al mundo. Esto no se trata de que yo haga estrategia para conquistar a otro. No, esto se trata de yo vivir según la palabra para dar ejemplo a otro. Esto se trata de yo decirle al mundo lo que Dios ha hecho conmigo. Esto se trata de yo ponerme en sus manos, de yo estudiar su palabra, de yo tener intimidad con Dios en la oración, para que Dios siga transformando mi corazón. Porque esto no se trata de yo levantar un día la mano, aceptar a Jesucristo y después darle espalda y seguir caminando como yo crea que debo caminar. No, esto se trata de un día reconocer que no puedo seguir adelante sin Cristo y entonces conocer lo que Cristo quiere hacer conmigo. Entonces conocer la voluntad de Cristo, conocer su palabra, y acabamos de leer que Cristo lo que quiere es que nosotros lleguemos a la estatura del varón perfecto. Pero eso no lo podemos hacer por nuestra cuenta. Eso tenemos que hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo va a obrar según nosotros nos adentramos en la palabra de Dios y empezamos a comprender lo que Dios quiere que nosotros seamos. Y entonces empezamos a dejar que Dios a través de su palabra nos quite lo que nos estorba para ser un ejemplo para el mundo. Porque hay muchas cosas que yo tengo que me estorban para yo poder ser útil para Dios. Hasta que Dios no logra limpiarme completamente, Dios no me puede usar. Por eso es que la palabra dice que nosotros debemos desvestirnos de la vestidura de pecado y vestirnos con la vestidura espiritual del Espíritu de Dios. Pero eso no va a pasar si yo no me acerco a las Escrituras para conocer a Dios. Porque esa es la manera como Dios se revela a nosotros los hombres, a través de su palabra. No van a encontrar revelaciones nuevas. Aunque usted encuentre personas que digan que tienen una revelación nueva, no. Esa revelación nueva usted la tiene que filtrar por la palabra. Si no dice lo que la palabra dice, no viene de Dios. Viene del corazón de los hombres. Y el corazón de los hombres, la Biblia dice que es lo más engañoso que tenemos nosotros los hombres. Así que la verdad de Dios está escrita en su palabra. Es una. Igual que el camino a Dios es uno, es Jesucristo. Igual que la puerta de ese camino es uno, es Jesucristo. No hay, aunque hay dos caminos, y muchos dicen que el camino amplio también lleva a Dios, pero la Biblia dice que te lleva a la perdición. Entonces, esa es la pregunta. ¿A quién yo le voy a creer? ¿A Dios o a los hombres? Si tú le vas a creer a Dios, entonces tú tienes que saber qué es lo que Dios dice. Porque en el libro de Judas, un solo capítulo, te pide que contiendas ardientemente por la verdad. No te dice que te dejes llevar por cualquier doctrina. No, que te dejes llevar por la verdad. Y esa verdad que tú has creído, contiendas por ella.
que la prediques, pero antes de predicarla, te recomiendo que la vivas. Porque puedes pasar que digas una cosa con tu boca, pero tu caminar sea otro. Y es preferible que tu caminar vaya de acuerdo con la palabra antes de que con tu boca. No dañes con tu caminar lo que hablas con tu boca. No, que vayan de la mano, porque es de la única forma. Porque dos que no están de acuerdo, dice la palabra, no pueden andar juntos. Y esta palabra no es solamente para yo utilizarla para un día llegar al cielo. No, esta palabra es para yo vivir. Tan pronto yo soy salvado, ya yo debo vivir como si estuviera en el cielo. Porque eso es lo que Dios quiere. Por eso es que Dios separó al pueblo de Israel y lo bendijo y lo escogió. De lo ínfimo que era, lo hizo un pueblo grande. ¿Para qué? Y le dio unas normas de vida. ¿Para qué? Para hacerlo diferente a los demás pueblos. Para poder usar a ese pueblo de Israel para atraer a los demás pueblos a Dios. Pero Israel falló. Pero el plan de Dios no falló. El plan de Dios se completó en Cristo. Entonces Cristo vivió en obediencia. Entonces Cristo vivió sin pecado. Entonces Cristo va a la cruz, muere por mis pecados. Y ahora la iglesia es quien le toca hacer el papel que Israel no pudo hacer. ¿Por qué no pudo hacer Israel el papel que tenía que hacer? Por su desobediencia. Por eso es que nosotros, la iglesia, no podemos vivir en desobediencia. Entonces vivimos de acuerdo a la palabra. ¿Dónde nació esa esposa? Vamos a ver esto. Dios creó a Adán. Adán está en el Edén. Después que está todo hecho, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Lo pone a dormir. Esa fue la primera cirugía que se hizo. Lo pone a dormir y de la costilla de Adán, no del polvo como hizo Adán Dios. No, Dios tuvo otro tipo de cuidado con Eva. La sacó de la costilla de Adán. Hizo a Eva y se la presentó a Adán. ¿Ya? Entonces Adán la llama varona porque es hueso de mis huesos, carne de mi carne, se hicieron uno. ¿Dónde pasa eso? Que entonces la iglesia pasa a ser la esposa de Cristo. En la tumba nace la iglesia. En la tumba. En los 3 días que Cristo está en la tumba, al tercer día resucitó, ahí nace la iglesia. Ahora nosotros somos la esposa de Cristo. Entonces nosotros como iglesia, como su esposa, debemos amar y servir a Cristo en todo. Entonces nosotros como la esposa de Cristo nos sometemos a la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Es muy fácil decir yo soy cristiano y vivir a mi manera. Lo difícil es decir yo soy cristiano y caminar como cristiano y vivir por la Biblia, amando a los demás como a mí mismo, perdonando el pecado que los demás cometen conmigo. Que muchas veces ese pecado nosotros somos recipientes, pero a veces nosotros creemos que no lo merecemos,
pero es porque no miramos atrás las cosas que hemos hecho. Y a lo mejor ese maltrato que hemos recibido lo hemos provocado nosotros mismos. Pero nosotros solo miramos el punto de vista de nosotros. Solo miramos que nosotros debemos ser perdonados, que todo el mundo debe perdonar lo que yo hago. Pero Cristo te invita a que tú perdones todo lo que te hacen, porque Él te dio el ejemplo, porque Él te perdonó primero, porque Él te buscó y derramó de su amor en ti. Porque si hoy tú estás vivo es por el amor y la misericordia de Cristo. No hay otra forma de tú verlo. No es porque tú eres más bonito que los demás. No es porque yo soy más fuerte que los demás. No es porque yo lo merezco. No, es por misericordia y amor de Cristo. Es porque a Dios le ha placido buscar al hombre, revelársele al hombre por la palabra, para poder cambiarlo, transformar su corazón y hacerlo de acuerdo a la imagen del Hijo, que es en el único que Dios se complace. De ahí en fuera la palabra dice, no hay ninguno bueno. Jesucristo dice, no, ¿por qué me llamas bueno? No, ni uno hay bueno, solo mi Padre que está en los cielos. Pero nosotros le llamamos bueno a cualquiera. Esa es nuestra forma de ver. Pero ¿saben qué dice Isaías? Dios a través de Isaías te dice a ti y me dice a mí, no creas que mis pensamientos son como los tuyos, ni mis caminos son como los tuyos. No te creas que porque tú ves algo que parece bueno, yo también lo veo así. No, Dios no lo ve así. Dios todo lo ve a través de la palabra. Por eso nos la dejó, para que nosotros podamos conocer y saber cómo es que Dios ve las cosas. Y nosotros empecemos a movernos a favor de las cosas de Dios. Y a vivir para Dios. ¿Que va a haber momentos difíciles? Claro que sí. Pero tú puedes contar con un Salvador que está al lado del Padre, que está sentado a la diestra, que venció el pecado y la muerte, y que te ha dejado un Espíritu Santo para que abogue por ti, para que te guíe a través de las Escrituras, para que tú puedas conocer a Dios. Tú y yo somos los que le damos la espalda. Tú y yo somos los que le damos la espalda. Porque a veces creemos que porque ya venimos a la iglesia, ya está todo hecho. Pues lamento decirte que la misma palabra dice, aquel que se crea, que esté fuerte, mire que no caiga. Mire que no caiga. Porque a través de las tribulaciones y las pruebas es que Dios edifica su iglesia. Es que Dios te fortalece y te da herramientas para que lo que fallaste ayer, mañana no vuelvas a fallar. La vida es una enseñanza diaria. Todos los días vamos a aprender. ¿Y sabes qué? No solo aprendemos de los más grandes, también aprendemos de los más niños. Porque yo quisiera aprender como los niños que tienen una disputa ahora y están 5 minutos enojados y después a los 10 minutos se están abrazando y besándose y busca ver si nosotros los grandes somos así. Busca ver si nosotros los grandes somos así. No. Nada. Si no me hablas, no te hablo. No. Podemos aprender. Los niños nos enseñan. Hoy en día, los adultos le hacen más daño a los niños que los niños. Es mejor mirar a un niño y no mirar a los adultos. Es mejor darnos a la tarea de aprender de los niños y no de aprender de los adultos. Porque los adultos de hoy en día están perdidos. Por eso es que nuestra juventud está perdida.
nosotros no hemos aprendido que los cambios empiezan en mí. Los cambios empiezan en mí. Yo no puedo cambiar mi vecindario si yo no lo hago primero. Yo no voy a cambiar nada en mi casa si yo no cambio primero. Yo no voy a poder ejercer autoridad en mis hijos si yo no he cambiado primero. Si yo no doy ejemplo. Es el ejemplo lo que enseña. No es el bla, 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 bla. No, es el ejemplo, es el caminar, es hacer las cosas como son correctas, como la Biblia demanda. No es poner un mensajito en las redes. Y pusiste un mensajito bien religioso, pero después tuviste 3 horas viendo pornografía y cuánta cosa te ponen. Porque sabe que las redes, por donde usted cliquea algo, ya después esa red se va a encargar de ponerte de eso mucho, porque ellos entienden que a ti te gusta. Así que ten cuidado, que abre por curiosidad, porque después te van a cundir de eso. Después te van a cundir de eso. Eso es una tecnología muy buena, si la sabes usar. Si no, es una herramienta más del enemigo. Por eso es que la Biblia dice, en los últimos tiempos, ¿qué dice? La ciencia aumentará. Ahí está. Aumentará. Mis abuelitos pensaban como ahora, te comunicas con China, te comunicas con aquí, en segundo. En segundo. Qué bueno que podemos hablar con nuestros familiares por FaceTime, pero también así puedes ver cositas que no son necesarias. ¿Eh? Y lo que hacen es enfermarte. Porque como que quieren más. Y como es tan fácil, con un dedito, lo que no te gusta, se va, lo quitas, pero sigues ahí. Por eso es que cuando te pones a ver videitos, no, hay del 2 de 100. Sacaste 15 minutos, tuviste 3 horas. Perdiste tu tiempo. Pero para Dios no cae tiempo. Así que la maduración de la iglesia está vinculada con el aprendizaje de la palabra y la obediencia a la santa palabra. Mire cómo dice Hechos, en el capítulo 20, el versículo 32. Y ahora, hermano, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. O sea, la palabra te va a sobreedificar. Y cuando usted va a la palabra, ¿qué te dice? No edifiques en la arena. ¿Por qué? Porque cuando venga la tormenta, todo lo que edificaste se va a perder. La palabra te dice que edifiques en la roca. Y la misma palabra te dice que la roca es Cristo. Así que mi vida yo la voy a edificar en Cristo. ¿Y con qué voy a edificar mi vida en Cristo? Con su palabra. Con su palabra. Yo tengo que creerle a la palabra de Dios. Yo tengo que creer estas verdades, porque estas verdades son las que van a edificar mi vida. Estas verdades son las que me van a dar vida. Entonces yo tengo que practicar estas verdades, porque estas verdades las voy a tener que practicar en la eternidad si Dios no me desecha. Si Dios no me desecha. ¿Y por qué le digo eso? Porque cuando usted va a Mateo 7, 21, 23,
Dice el 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros, muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Todo eso que hicieron, ¿era por parte de Cristo? No, no lo era. Porque si hubiera sido de acuerdo con Cristo, no lo hubieran desechado. Pero usted lo ve. Usted ve en el principio, cuando usted va al libro de los Éxodos, que usted ve a Dios sacando a su pueblo de Egipto, ¿verdad? Entonces usted ve que Dios le dio a Moisés una vara, ¿verdad? Y Moisés la tira, se convierte en culebra, ¿sí? Pero usted ve los magos del faraón haciendo lo mismo. Haciendo lo mismo. Tiraron sus varas, se convirtieron en serpiente también. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que la vara de Moisés tenía el verdadero poder de Dios y se devoró las otras. Aquí estos también hicieron milagros, dice la palabra, pero no tenían el poder de Dios. No caminaban con Dios. Estaban profetizando como profetizan mucho, del corazón malvado. Y por eso hay muchos profetizando así desde los altares. Pero llegará el día que serán juzgados. Por eso es que nosotros tenemos que meternos en la palabra para cuando escuchamos esa mentira poder levantar bandera, levantarnos y irnos y no quedarnos. Para después no estar llorando. Me engañaron en aquella iglesia. Ay, aquel pastor, qué malvado. No, el malvado fuiste tú, que no le hiciste caso a Dios y no escudriñaste su escritura y no aprendiste de lo que Dios decía. Entonces diste por bueno lo que aquel charlatán hablaba. ¿Usted ve la diferencia? ¿Usted ve la diferencia, hermano? Las escrituras son vida. Abren puertas. Abren la puerta al camino angosto, que es el camino donde tú te tienes que sostener de la palabra y de Cristo, porque Él es el camino. Dice, yo soy el camino, la palabra, la vida, la verdad. Pero nosotros nos dejamos engañar con mucha facilidad. ¿Por qué? Porque no escudriñamos la palabra. Porque no buscamos la verdad de Cristo. Porque no atesoramos esta palabra en el corazón. Porque no meditamos en ella. Por eso se nos hace tanto difícil orar. Y cuando los que oran oran por cosas materiales. Pero no oran por salir a la calle y que Dios le presente personas que no conocen a Dios y ellos están en el poder del Espíritu Santo para compartir la palabra con ellos para que Dios transforme esos corazones. No solo oran por dame esto, dame lo otro, dame salud, dame esto aquí, dame esto allá, cosas materiales. Pero la palabra te dice, buscar el reino de los cielos y su justicia, y entonces todo lo demás te será añadido, hermano. Todo lo demás te será añadido. No sigas con oraciones materialistas. No,
Lo material tú lo consigues. Trabaja duro y ya. Dios no necesita darte nada. Tú lo puedes trabajar duro y ya. Dedícate a trabajar y a atesorar. Y que no te pase como el necio, que cuando pensó que ahora iba a disfrutar, ¿qué le dijo Dios? Ahora voy a buscar tu alma. ¿Quién se va a quedar con todo lo que tiene? Ahora voy por lo mío, tu alma. Todo lo que tiene, ¿a quién se lo vas a dejar? ¿Cuántos hay así, hermanos, que usted conoce, que se han matado trabajando y cuando vuelven a su país, como todos lo enviaron para allá, porque todos lo enviaron para allá y confiaban en un hombre, y cuando llegaron allá, no, si tú no tienes nada aquí. Sí, hermano, tú no tienes nada aquí. Y todo está a nombre de otro, a cuenta de su trabajo. Busque bien cuáles son sus prioridades, hermano. Esto no es cuestión de meterle miedo, esto es cuestión de prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿La palabra del Señor es tu prioridad o qué es tu prioridad? Porque tú no vas a ser eterno aquí, tú vas a ser eterno con Dios. La salvación es para vivir eternamente con Dios, no aquí. Deje de estar orando para que esto aquí se convierta en un cielo. Esto aquí no va a ser un cielo. Esto aquí va de par en peor y seguirá de mal en peor. Empiece a orar para que Cristo venga. Empiece a orar para que Dios cambie su corazón y usted empiece a tener amor por las almas perdidas. Empiece a orar para que usted pueda ver a las ovejas sin pastor. Empiece a orar para que las misiones crezcan, para que otros que tienen menos que usted en un sitio puedan adorar a Dios en un sitio cómodo, como usted lo hace aquí. Vamos a cambiar nuestras mentes, vamos a dejar de pensar en nosotros y vamos a pensar en nuestro prójimo y amar a Dios sobre todas las cosas. Esos son los dos mandamientos más importantes. Amar a Dios sobre todas las cosas es el número 1 y amar a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a empezar a vivir la Biblia. Vamos a empezar a vivir la Biblia, iglesia. Sin eso no hay salvación. Mira que los versículos 13 y 15 nos lo deja bien claro ahí en Efesios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. La edificación de la iglesia o los redimidos involucra un doble sentido: la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Esas dos cosas tienen que haber en la iglesia. Tenemos que estar unidos por un mismo mensaje, por un mismo mensaje de salvación, de fe en Jesucristo, que nosotros conocemos que dio su vida para salvar a la nuestra, para darnos vida a nosotros. Pues en eso nosotros tenemos que tener unidos, y eso es lo que nosotros tenemos que conocer y fortalecernos para poder explicárselos a otros, para que el Espíritu de Dios cambie sus corazones. Porque usted no lo va a cambiar. Ni usted ni yo tenemos el poder de cambiar corazones. Los corazones los cambia Dios a través de su palabra. Por eso es que nosotros tenemos que saber la palabra para poder predicarla, para poder hablarla, para poder vivirla. Entonces el que te ve, Dios va a poner en él el querer como el hacer. Va a ser como Lidia en el libro de los Hechos. Dios abre el oído para que ponga atención a lo que tú estás hablando del Evangelio, y entonces su corazón es transformado y cae en las manos de Dios. Entonces Dios empieza a orar, y entonces nosotros la invitamos a que venga a la iglesia. ¿Para qué? Para seguir edificándola, para seguir educándola,
para seguir enseñándole. Pero sin eso no hay obra. Sin eso no hay salvación, hermano. Así que la finalidad es comprobar que el cuerpo de Cristo es edificado. La obra del responsable es siempre la construcción. La obra del cristiano es siempre la construcción de aportar en el cuerpo de Cristo a través de una vida cambiada, transformada, a través de hablar la palabra, de vivir la palabra, de caminar como la palabra dice. Entonces construimos y no destruimos. El cristiano responsable construye, no destruye, crea unidad, no divide, no crea unidad en el cuerpo de Cristo. Eso hace el cristiano responsable. Su objetivo no es causar problemas, sino resolverlo, fortalecer siempre y nunca debilitar la fábrica de la iglesia. Nosotros como miembros del cuerpo de Cristo siempre añadimos, no dividimos, no destruimos, no construimos. No somos parte del problema, somos parte de la solución. Buscamos que Dios obre a través de nosotros para que los demás puedan entender la palabra del Señor, para que los demás puedan ser impactados por la vida transformada de usted y mía. Pero si el que nos mira igual a ellos, no va a venir a la iglesia. Entonces usted pasa a ser una piedra de tropiezo. Jesucristo dice en su palabra que aquel que no permita que alguno de sus pequeñitos llegue, es mejor que se amarre una piedra de molino al cuello y se tire al fondo de la mar. Así de peligroso es cuando usted dice que es cristiano y camina como el mundo, cuando usted no aporta, sino lo que hace es destruir la obra de Cristo. Así de peligroso es cuando tú vas a la iglesia a tratar de crear confrontación, a romper la unidad. No haga eso, hermano. Venga a la iglesia a aprender, a someternos los unos a los otros, para cuando mi hermano vea algo que no está como la Biblia dice en mí, se pueda acercar con respeto, con humildad, con amor, y se siente conmigo y me lo explique con las Escrituras, para que sea Dios el que obre en el hermano que está equivocado y no yo. No se trata de yo ir buscando fallas, no, se trata de yo ayudar y levantar. No se trata de yo separarme, no, se trata de yo acercarme, echarle la mano, abrazarlo y decirle: hermano, estoy contigo, te quiero ayudar, vamos a sacar tiempo para orar juntos, vamos a sacar tiempo para estudiar la palabra juntos. Yo quiero que tú llegues como yo quiero llegar a la estatura del varón perfecto. Eso es la palabra lo que nos dice. Eso no me lo invento yo. La iglesia no se puede contentar nunca con que sus miembros vivan vida respetable. La finalidad debe ser que sean ejemplo de la perfecta hombría y feminidad cristiana. La finalidad de la iglesia no es nada menos que producir hermanos y hermanas que son el reflejo perfecto de Jesucristo. Esa es la finalidad de la iglesia. Ese es el propósito de la iglesia. Crear siervos y siervas que cuando salgan por la puerta de la iglesia representen a Cristo, reflejen a Dios en su caminar, reflejen a Dios en su hablar, reflejen a Dios en su contacto, en su interlocución con los demás, cuando hablan en el mercado, en la tienda, en el trabajo, que se pueda tratar y que ellos vean: oh, este es diferente, este tiene algo.
Usted tiene algo que yo necesito. Entonces usted le presenta el Evangelio, porque eso es lo que lo ha cambiado a usted. Eso es a lo que lo ha detenido y lo ha puesto a pensar y a meditar en su palabra. Hermano, yo estoy más que convencido que todo el que está sin Cristo anda perdido. No tiene rumbo, anda a tientas. Puede tener muchas cosas, pero no está completo. Porque lo que nos completa a nosotros es la relación con Cristo. Eso es lo que nos da vida para poder hacer el bien y agradar a Dios. Así que un cristiano o un santo se ha definido como alguien en quien Cristo vuelve a vivir. Es lo que él verdaderamente miembro de la iglesia debe ser. Una persona que Cristo vive en él. Ese es el verdadero cristiano. Eso es lo que quiere decir cristiano. Un pequeño Cristo que usted va creciendo según el conocimiento de la palabra hasta la estatura perfecta del varón perfecto, Cristo Jesús. Pero usted no va a crecer viendo Netflix, ¿no? Usted va a crecer cuando usted saca tiempo para leer las Escrituras y para orar para que Dios le dé entendimiento. ¿Qué dice Santiago? Que aquel que esté falto de entendimiento se lo pida a Dios. Entonces, ¿qué te está diciendo Santiago? Que si tú estás falto de entendimiento, ora a Dios. Porque la forma de tú comunicarte con Dios, hay dos formas. Tú escuchas a Dios a través de las Escrituras cuando la lees. Y tú le hablas a Dios a través de tu oración, cuando entiendes las Escrituras. Entonces tú empiezas a orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero si tú no conoces las Escrituras, jamás y nunca vas a poder orar a favor de la voluntad de Dios. Tú vas a seguir orando a favor de tu corazón y tus necesidades. Pero lo que tú crees que tú necesitas, no necesariamente es lo que Dios piensa que tú necesitas. Por eso es que usted puede orar por muchas cosas y Dios le va a dar a lo mejor otras o un poquito nada más de lo que usted pide. No se las va a dar todas, porque Dios conoce lo que le hace daño a usted y lo que no le hace daño a usted. Entonces Él le va a contestar según su voluntad, en su misericordia. No en lo que usted crea. Así que partiendo de esa premisa, ¿de cuál premisa? De que la verdadera iglesia debe ser aquella que es la imagen de Cristo. Esa es la premisa. Que yo como cristiano, los demás deben ver la imagen de Cristo en mí. Esa es la premisa. Ahora, partiendo de esa premisa, ¿cuál es la pregunta que debemos hacernos todos los días? ¿Me parezco a Cristo? ¿Cada día me parezco más a Cristo? ¿O cada día me alejo más de Él? ¿Cada día vivo más por la Escritura? ¿O cada día vivo menos por la Escritura? ¿Cada día vivo más para Cristo? ¿O cada día vivo más para mi orgullo y mi complacencia? Así que cada día reflejo más su imagen, vivo su palabra, o estoy siendo opacado por mis deseos mundanos. ¿Qué influye más en mí? ¿El mundo o Cristo? Esa es una pregunta que nos debemos hacer todos los días. ¿Qué está influyendo más en mi vida? ¿Lo que el mundo ofrece o lo que Cristo me ofrece?
¿Qué estoy buscando más? ¿Acercarme a la palabra de Dios o a las cositas del mundo? Porque lo vimos hace 2 domingos, cuando Satanás, que es el Dios de este mundo, le dice a Eva, no vas a morir. Y hoy el mundo te dice lo mismo. No, eso no es malo. No. Eso está fuera de moda. Dios está fuera de moda. Mira la Corte Suprema. Ahí está aprobando el aborto. El aborto es bueno. La Biblia dice, no matarás. Pero el hombre sigue en contra de Dios. Sigue dándole la espalda a Dios. Pero el mundo te dice, no, si con solamente tú cantar God bless América, Dios bendice América. Ahora, ¿qué tú estás haciendo para que Dios te bendiga? Porque no hay ni un solo ser humano que no quiera la bendición de Dios. No hay ni uno. Porque aún los que dicen que ser ateos, cuando están en peligro, lo primero que claman es, ay Dios mío. No solamente dicen que hay un Dios, sino que también lo hacen de ellos. No es que solamente reconocen que hay un Dios, sino que en el ay Dios mío, lo hacen de ellos. Entonces, ¿en qué lado estamos? ¿En el lado del mundo o en el lado que busca y cree en su palabra y vive por ella? Tiene que tener cuidado. La línea es bien finita. Si nosotros seguimos mirando al mundo, es bien finita. Porque ahora para el mundo todo es bueno. Todo lo que Dios dice que es malo, para el mundo todo es bueno. Tenga cuidado. Entonces, ¿estoy alcanzando el conocimiento del Hijo de Dios? Pablo no habla aquí sobre conocimiento para salvación, sino acerca del conocimiento profundo que se alcanza por medio de una relación con Cristo basada en la oración y el estudio fiel y la obediencia a la palabra de Dios. No es solamente que yo voy a estudiar la palabra, no, es que yo voy a estudiar la palabra y lo que voy aprendiendo de la palabra lo voy a ir poniendo en práctica. Voy a ser obediente con esa palabra, porque eso es lo que me va a fortalecer para poder seguir caminando en victoria de la mano de Cristo a través del Espíritu Santo y su palabra. Porque el Espíritu Santo es el que me da el entendimiento de la palabra. Es el que me va a ayudar para cuando en el momento de mis situaciones, para que en el momento de mi prueba, el Espíritu Santo me va a acordar en la palabra lo que Dios ya ha hecho por mí, lo que yo soy ante los ojos de Dios, y entonces eso me va a permitir a tener una fuerza exterior que va a venir a mi interior y va a tomar la decisión correcta para yo no defraudar a Dios y que mi relación con Dios no sufra, sino que se fortalezca a través de la prueba. Así que crecer en el conocimiento más profundo del Hijo de Dios es un proceso que dura toda la vida y que no será completo hasta que veamos a nuestro Señor cara a cara. Esa es la clase de conocimiento a que Jesús hizo referencia cuando dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. No estaba hablando de conocer su identidad, sino de conocerla de manera íntima, y así es como Él quiere que su pueblo también lo conozca. Que tú conozcas íntimamente a Jesús. Cuando tú conoces a alguien íntimamente, tú te preocupas por esa persona. Tú buscas no defraudarla,
tú buscas no hacerle daño. Entonces, Jesucristo, como Jesucristo te conoce íntimamente a ti, por eso fue en obediencia al Padre a la cruz para pagar por tus pecados, para que tú no sufras en la condenación, para que tú tengas una puerta para entrar al camino que te va a llevar al reino de los cielos, a la comunión con Dios, a que tú te pongas de acuerdo con Dios para vivir tu vida, para hacer su voluntad, no solo para pedirle cositas aquí porque estamos en una situación y necesitamos que Dios arregle mi vida, y después que te la arregle, ¿qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Volver atrás? ¿A seguir siendo el mismo? Hasta que vuelvas a tener otra situación para entonces ir y clamarle a Dios. No se trata de eso, hermano. Se trata de una vida completa para Dios. Esa es la vida que Dios da victoria. Porque en medio de las situaciones desagradables, tú te vas a sentir conforme porque tú vas a estar agradecido de lo que Dios ha hecho contigo. Que lo que está pasando en ese momento es algo momentáneo, pero tu relación con Dios es eterna por la eternidad y por los siglos de los siglos. Nuestros problemas aquí son momentáneos. ¿Cuánto dura la vida de un hombre hoy en día? 80, 85 años. No se vive más. Pero el que vive con Dios, vive por la eternidad. Yo no sé si usted lo cree. Yo no sé si usted lo cree, pero yo creo eso. Nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios y Dios es un Dios eterno. Nosotros vivimos para eternidad. Pero como nosotros adoptamos el pecado, pues entonces tenemos que morir, pagar por él. Usted y yo somos los que despreciamos la vida eterna. No es que Dios te la quita, no, es que usted y yo la despreciamos. Es que usted y yo decidimos seguir a Satanás, que nos separa de Dios. Porque Satanás no ha cambiado. Sigue siendo el mismo mentiroso y destruidor. Sigue siendo el mismo. Ahora, para eso necesitamos madurar espiritual. Un cristiano maduro. El gran deseo de Dios para su iglesia es que todo creyente, sin excepción alguna, llegue a ser semejante a su Hijo. Estamos predestinados a ser la imagen de Cristo. Mira cuando usted va a Romanos 8:29. Dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entre muchos hermanos. Ahora, esos muchos hermanos, ¿qué van a manifestar? El carácter y las cualidades de aquel quien es la única medida de un varón perfecto. Ese es Cristo Jesús. Si usted no presenta el carácter y las cualidades de aquel que es la única medida de un varón perfecto, entonces usted no está en Cristo. Porque la palabra no se equivoca. Y la palabra dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces usted no puede venir a la iglesia y seguir haciendo las cosas viejas que hacía, hermano. No puede ser. O puede ser porque no ha nacido de nuevo. Usted es un Nicodemo, maestro de las escrituras del pueblo de Israel, conocía las escrituras de la A a la Z, pero dependía de su fuerza. No había nacido de nuevo. No conocía el poder del Espíritu Santo. No tenía la ayuda de Cristo a través del Espíritu Santo. Por eso Cristo le tiene que decir,
tú eres maestro de Israel y no conoces estas cosas. Pues ¿sabes qué? Tienes que nacer de nuevo. Tienes que volver al principio. Tienes que edificar sobre la roca, sobre Cristo. Esa es la edificación correcta. Nosotros tenemos que edificar en Cristo. Nicodemo tenía los primeros 5 libros de la Biblia. Nosotros la tenemos completa. La revelación completa. A Nicodemo todavía le faltaban muchas cosas por ver. Y esperaba eso, ese rey salvador. Lo vio. ¿Y sabe qué? Nicodemo nació de nuevo. Porque usted lo ve que Nicodemo es uno de los que aporta y va para coger el cuerpo de Cristo y prepararlo y llevarlo a la tumba. Nicodemo se pudo haber convertido en un apóstol porque tenía los requisitos. Había visto a Cristo antes de ser crucificado, había visto a Cristo crucificado y lo había visto resucitado. Usted y yo no vamos a tener esa parte que Nicodemo tiene. Usted y yo tenemos la Biblia completa para creer en ella. Eso es lo que tenemos nosotros. La profecía más perfecta la tenemos nosotros. Dejemos de jugar al cristiano y vamos a creerle a Dios. Vamos a hacer su voluntad para que nuestras vidas vayan de acuerdo a la voluntad de Dios. No para que le vaya bien, no, para que vaya de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque en este mundo vamos a tener necesidad, porque todavía este cuerpo no ha sido redimido, no ha sido glorificado. Ya usted fue redimido, pero nos falta la parte de la glorificación. Esa es la parte importante. Esa es la de los que de Mateo 7, 21 al 23 no recibieron. Tuvieron la oportunidad de ser redimidos, pero no la oportunidad de ser glorificados. Por eso Cristo le dice: apartaos de mí, hacedor de maldad. Y yo espero que a ninguno de los que está aquí, ni a los que nos puedan ver por las redes sociales, le pase eso. Necesitamos una doctrina sana. El cristianismo que está equipado para perfeccionamiento y maduración ya no se comporta como los creyentes inmaduros, que son como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. En muchos lugares el cuerpo de Cristo no ha sido edificado en la sana doctrina, ni en la obediencia. Muchas veces cuando hablamos de doctrina pensamos que es algo del otro mundo. No, doctrina es enseñanza. Doctrina es la Biblia, que te enseña a vivir de acuerdo a Dios. No es como nosotros creemos, no, que la doctrina pentecostal, no, que la bautista, no, que... No. La doctrina es la Biblia. Doctrina es enseñanza. Entonces nosotros tenemos que buscar la verdadera doctrina, la que nos enseñe lo que la Biblia dice. Y eso lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, si usted se lo pide en oración, lo va a ayudar a entender la palabra de Dios. Ahora, ese mismo Espíritu Santo capacita a pastores maestros, capacita a otros siervos para ayudar en ese trayecto, para que cuando usted no entienda, usted pueda tener a alguien con quien sentarse a estudiar las Escrituras. Después de haber orado para que el Espíritu Santo nos guíe en ese estudio. Y nosotros poder ser transformados. Así que, de la manera en que muchas familias hoy día están dominadas por sus hijos, lo mismo sucede en muchas iglesias. Es trágico cuando los niños de la iglesia, es decir, los creyentes inmaduros en su vida espiritual, que se caracterizan por cambiar sus puntos de vista conforme a todo viento de doctrina y que continuo caen presas de las estrategias de los hombres y la astucia con que Satanás introduce
sus artimañas del error se encuentran entre sus maestros y líderes. Pero mire lo que Primera de Juan nos dice en el capítulo 2, del versículo 13 al 14. Primera de Juan 2, 13 al 14 nos deja una línea. Dice: os escribo a vosotros, Padre, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, Padre, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuerte y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Si usted no tiene la palabra de Dios en usted, a usted se le va a hacer bien difícil vencer al maligno. Porque usted no tiene cómo contestar a sus acechanzas. Cuando el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto y el enemigo empezó a probarlo, entonces Jesucristo contrarrestó con la palabra. Ese es el ejemplo de vida para usted y para mí. Los problemas y las acechanzas del enemigo, usted los va a contrarrestar y yo los voy a contrarrestar con el conocimiento de la palabra. Entonces le vamos a poder decir que no a esas cosas que el enemigo ofrece. Y vamos a empezar a ponernos de acuerdo con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos va a poner de acuerdo con su Hijo Jesucristo, que es el único camino, que es el único mediador, que es el único Salvador. Esa es la manera. Así que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La cabeza, esto es Cristo. Él es la fuente de poder para todas las funciones. El Señor Jesucristo es la fuente de vida y poder para su cuerpo, la iglesia. Crecer en su semejanza es estar por completo sujeto a su poder controlador, obediente a todos sus pensamientos y expresiones de voluntad divina. Es personificar las oraciones de Pablo. Por eso Pablo podía decir: para mí el vivir es Cristo. Mire Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y Pablo le dice a los Gálatas, en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Vivimos nosotros así? ¿Vivimos nosotros para Cristo porque Él se entregó por mí? ¿Porque Él me dio vida? Porque si no fuera por Él, yo no estuviera aquí. Lo que pasa es que nosotros tenemos por poco esa palabra de Dios. Y ya para terminar, vamos a leer el versículo 16, donde dice: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, que todos somos necesarios, no que unos son más necesarios que otros, porque la cabeza, que es lo más importante, es Cristo en la iglesia. Así que usted que está aquí es necesario
para que ese cuerpo esté completo. Así que su vida debe vivir de acuerdo a la palabra, porque usted es parte del cuerpo de Cristo y ninguna parte de su cuerpo anda aparte de usted. Donde quiera que usted va completo su cuerpo. Pues el cuerpo de Cristo es así. Y nosotros tenemos que andar de acuerdo a eso. Ahora, mire cómo Gálatas, Pablo a los Gálatas, del 16 al 19, en el capítulo 2, nos dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me amo. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Así debe vivir la iglesia, para Dios. En Colosenses 2:19 presenta un pensamiento de gran valor al advertir en contra de no permanecer haciéndose de la cabeza. O sea, en Colosenses 2:19 nos está diciendo, o sea, la cabeza del cuerpo es Cristo. Ahí es donde ustedes deben ir. Ahí es donde ustedes son parte de ese cuerpo. Usted no se puede ir como mano por un lado y el cuerpo por el otro, porque usted cuando se levanta todos los días se va completito. Así mismo es Cristo. Usted no puede irse por la mañana y usted decir que es cristiano y dejar su cabeza, porque la cabeza de la iglesia es Cristo, el cuerpo de la iglesia es Cristo, dejar la cabeza y usted andar sin Cristo. No, usted tiene que andar con Cristo y usted va a practicar la palabra de Cristo que usted conoce. Y el que lo ve va a ver a un Cristo caminando aquí en la tierra. Nosotros somos los pequeños Cristos. Nosotros ahora nos toca hacer lo que Cristo hacía, llevar su palabra y ser obediente al Padre y a su palabra. Así que la idea clave para la iglesia es que cada miembro del cuerpo permanezca cercano e íntimo, haciéndose con firmeza a su comunión con Cristo, la cabeza, de tal manera que no sea desviado por aquello que es falso y destructivo. Cuando usted se desvía de Cristo, usted se está desviando por lo falso y lo va a llevar a la destrucción. Como Adán y Eva, ¿qué les pasó? Fuera del Edén. De tenerlo todo a tener que trabajar por todo. Yo no creo que nosotros, que ya hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, tengamos necesidad de vivir fuera del reino de Dios. No, tenemos que hacernos ahí. Tenemos que pelear la buena batalla, porque la corona nos espera. Si no lo hacemos, entonces no vamos a poder llegar, no vamos a poder finalizar la carrera. Y la carrera es larga, no es una carrera de 100 metros, es un maratón al cual nosotros tenemos que estar preparados para llegar al final, a la meta. Así que, ¿cuánto nos comprometemos para crecer en amor, en pos de Cristo, para el beneficio de su iglesia y rescatar a los perdidos en el nombre de Cristo? Esa es la petición a la iglesia. ¿Cuántos se comprometen a vivir para Cristo y a rescatar a los perdidos? Amén. Oremos, iglesia. Aleluya. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por traer esta palabra a tu iglesia, Señor. Ayúdanos a meditar en ella, Señor, el resto de la semana.
Hoy empezamos aquí, hoy escuchamos tu palabra, Dios. Yo te pido que tú obres en la vida y los corazones de mis hermanos, Señor. Los que están aquí presentes, los que no pudieron llegar, los que puedan ver este mensaje después por las redes sociales, Señor. Que seas tú obrando en cada uno de ellos, Señor. Yo espero que ellos en la intimidad de su comunión contigo y en su oración, Señor, tomen la decisión, Señor, de comprometerse contigo, Señor, de comprometerse con su Hijo, con tu Hijo, Dios amado Jesucristo, para que podamos seguir peleando la buena batalla y seguir llevando el Evangelio, Señor. Ayúdanos a empezar a orar, Señor, conforme a tu voluntad, Dios. Ayúdanos a empezar a vivir preocupándonos los unos por los otros, ayudándonos los unos a los otros, Señor, y dándote la gloria a ti, amado. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Dios, te damos la gloria por todo lo que vas a hacer, Señor, por todo lo que has hecho y por todo lo que queda por venir, Señor. Y que nuestra oración sea como la de Juan en Apocalipsis. Ven, Jesús, ven. Necesitamos de ti, Señor. Si te vas a tardar mucho más, Señor, empodéranos de tu palabra, Dios. Que esta palabra, Señor, sea nuestro alimento de día, de noche y de tarde, Dios. Que nosotros podamos ser como el salmista, Señor, y que esta palabra sea como miel a nuestro paladar, que podamos disfrutar mientras la compartimos con otros, Señor, y que podamos ser luz en medio de las tinieblas, Dios. Ahora te pido, Dios, que nos despidas de este lugar, pero no de tu presencia, Señor. Que tu presencia vaya a donde quiera que vayamos, Señor. Y que seas tú obrando en nuestros corazones y en los corazones de los perdidos, Señor, para que puedan ser redimidos por la sangre de tu Hijo. En el nombre de tu Hijo hemos orado. Amén y amén. Saludaos los unos a los otros.